Buenos muchachos, hago este video porque nos tenemos que quedar con este tema visto sobre nomenclaturas y es un tema muy un poquito largo, ¿cierto? Necesitamos que quede comprendido lo de las nomenclaturas. Las nomenclaturas son pues la forma en cómo se le da puesto nombre o se le ha denominado a ciertos compuestos químicos. ¿Sí? Recuerden que en los elementos dentro de la tabla periódica pues tienen un nombre, ¿sí? Pero cuando hacen combinaciones con otros elementos, cuando se combinan, pues esos nombres van a cambiar, ¿sí? Y mm, la manera más precisa de que los científicos dijeron vamos a colocarles nombres a estos compuestos fue por medio de la nomenclatura química, ¿cierto? Listo, ustedes, es, acá por medio de este libro, bueno, hemos visto que hay la función óxido, la función em, hidróxido o que también se llaman las sales, función ácidos y función sal, ¿cierto? Esas cuatro son las que vamos a ver. Entonces, eh, nosotros, pues yo aquí hice un resumen rápido en el Word, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que saber rápidamente para colocarle nombre a nuestros compuestos inorgánicos? Entonces, en la función óxido, pongan mucha atención aquí para abajo, vamos a encontrar que tenemos dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Cuando son óxidos básicos, entonces son óxidos que son la mezcla o la combinación entre un metal más el oxígeno. ¿Listo? Los óxidos ácidos son la mezcla entre un no metal y oxígeno. ¿Listo? Y el grupo funcional será oxígeno. ¿Listo? Ahora, vamos a tener la función hidróxidos, ¿cierto? Que son conocidas comúnmente como las bases. Entonces, de ellas tenemos que de los hidróxidos, un hidróxido se compone por un metal, ¿cierto? Y se compone por un OH. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí, el grupo funcional será OH, ¿cierto? Grupo funcional, ¿qué quiere decir? Que es un elemento o, o un compuesto que es referente dentro, de una fórmula química, ¿vale? Por ejemplo, el OH en los hidróxidos. Por ejemplo, el oxígeno dentro de los óxidos. Entonces, cuando está un OH, sabemos que es un hidróxido. Cuando está un oxígeno, sabemos que es un óxido. ¿Sí? Bueno, ahora bien, dentro de los hidróxidos básicos, entonces hay una manera para obtenerlos, ¿cierto? Y esa manera va a ser de la siguiente. Si nosotros cogemos un óxido básico, que es este, recuerden de acá arriba, un óxido básico, que es un metal más oxígeno, y lo combinamos con agua, pues nos va a dar una base. ¿Listo? Ese es el resultado. Ahora vamos a ver las funciones de ácido. Entonces, en función ácido tenemos que hay dos tipos de ácidos, ¿sí?
Esto es donde nosotros vayamos viendo que hay tipos de ácidos, solo exclusivamente es para diferenciarlos cuando vayamos a hacer los ejercicios que son dentro de la función ácido, ¿sí? Por ejemplo, ese ácido oxácido em, contiene oxígeno e hidrógeno en la fórmula química, ¿listo? Entonces vemos que contiene hidrógeno, sí, y contiene oxígeno, ¿cierto? Pero además va ligado, la combinación va con un no metal, entonces va hidrógeno, no metal y oxígeno, ¿listo? Y eso sería un ácido oxácido. Ahora veamos cómo son los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son muy similares a los de arriba. La única diferencia es que no tendrían acá el oxígeno, ¿cierto? Lo que contienen es un hidrógeno y ese hidrógeno se va a combinar con un no metal. Cuando nosotros veamos eso de un hidrógeno con un no metal, entonces va a ser un ácido, ¿listo? Y si vemos un hidrógeno más un no metal más oxígeno al final de la fórmula, va a ser un ácido oxácido, ¿vale? Por ejemplo, hidrógeno más eh, el sulfuro, o mejor dicho, el azufre, más el oxígeno, ¿cierto? Eso puede producir un ácido. O solamente si nosotros tenemos el hidrógeno más un no metal que podría ser el nitrógeno, ¿sí? Eso también nos daría un ácido, ¿vale? Tengan muy pendiente que nosotros debemos tener en cuenta lo que son los metales y los no metales, ¿sí? Que son en esta tablita los podemos relacionar, ¿sí? Lo que están rojos son metales y lo que están verdes son no metales, ¿vale? Estos dos son los que participan. Entonces, acá, como ustedes están observando, entonces está la referencia de los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos que contienen un hidrógeno más no metal más un oxígeno que es un oxácido hidrácido, un hidrógeno más un no metal. Ahora bien, el grupo funcional. El grupo funcional de este, entonces será que contenga un hidrógeno o que contenga un hidrógeno al principio y al final de la fórmula, ¿vale? Que son los hidrácidos y si solo contienen un hidrógeno, perdón, sí, que son los oxácidos, los que contienen hidrógeno y oxígeno, y los hidrácidos que solo contienen hidrógeno. ¿Listo? Ahora, obtención de este ácido. Entonces, nosotros cuando mezclamos un no metal más oxígeno más agua, nos va a dar un ácido oxáceo. Ahora bien, si nosotros mezclamos un hidrógeno más un no metal, ¿cierto? El hidrógeno siempre va a ser en estructura, en molécula, hidrógeno molecular, entonces nos va a dar un ácido hidrácido, ¿vale? Listo. Ahora, continuemos. Esos serían los ácidos. Y ahora las sales. ¿Cómo se componen las sales? Entonces tenemos una sal binaria. La lista de las sales es un poco más larga porque las sales tienden a tener varias combinaciones. ¿Por qué? Porque las sales nosotros las vemos mucho en los minerales mm, muy recurrentes que están a nuestro alrededor, ¿sí? Como las piedras, calcitas, cuarzos, diamantes, ¿sí? Entonces, las sales están en algunos minerales inorgánicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver. La sal binaria, conocida también como sal hidrácida, está compuesta por un metal más un no metal. Bueno,
Ahora bien, las sales las sal oxácidas o oxisales están compuestas por un metal más un no metal más oxígeno. Bueno, ahora bien, las sales ácidas están compuestas por un metal más hidrógeno más no metal más solamente estas, ¿listo? Metal más hidrógeno más no metal. Ahora bien, también pueden estar compuestas por metal más hidrógeno más no metal más oxígeno. ¿Vale? Las hidroxisales están compuestas por un metal más 1H más un no metal. Y también pueden estar compuestas por un metal más 1H más un no metal más oxígeno. Y ahora, en las sales dobles, se llaman dobles porque cuentan con un metal más otro metal más un no metal más oxígeno. Muy bien. Y tenemos que el grupo funcional es un metal más un no metal o un hidrógeno más un metal. A ver, aquí lo vamos a separar. Un metal más un no metal o el grupo funcional podría ser un hidrógeno más un metal más un no metal más oxígeno. ¿Listo? Ahora bien, la obtención de las sales se pueden dar por medio de un hidróxido. Sí, recuerden que los hidróxidos son sales más un ácido. Y así se va a conformar una sal. Nos va a dar sal y el sobrante de esa combinación va a ser agua. Bueno, listo. Entonces, si combinamos nosotros estas que ya vimos acá arriba, si combinamos las hidroxisales, los hidróxidos, perdón, los hidróxidos más los ácidos, nos va a dar una sal. ¿Vale? Ahora, vamos a ver ya identificadas nuestras fórmulas, ya decimos que podemos saber qué es una sal, qué es un ácido, qué es un hidróxido o una sal, una base, perdón, y qué es un óxido. Bueno, ahora con esa información, y también lleven muy pendiente la información de la tablita periódica de metales y no metales. Recuerde que metales es toda esa parte roja de la tabla periódica y esta verde son los no metales. Ahora vamos a utilizar son estas tres tablas para poder darle una denominación a nuestras fórmulas o nuestros compuestos químicos, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros vemos comúnmente en algunos de los productos que nosotros usamos? ¿Sí? Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos ejemplos en cada caso. Aquí nosotros vamos a ver la función óxido y cómo la función óxido tiene ciertos nombres en ciertas nomenclaturas. Hay tres nomenclaturas, entonces está la nomenclatura tradicional, sí, que es esta. Vamos a ponerlas en mayúscula. La nomenclatura, está esta nomenclatura sistemática, la ponemos en mayúscula y esta es la nomenclatura stock. Bueno, estas tres, entonces van a ser las maneras que nosotros vamos a usar para denominar a nuestros compuestos químicos en óxidos, hidróxidos, ácidos y las sales tienen una particularidad que ya vamos a ver. Bueno, entonces comencemos. Con este, en los óxidos, entonces un óxido, em, aquí vemos que tiene, encontramos que es el
Na2O. Entonces, ustedes, si no recuerdan muy bien, pueden dirigirse a su tabla periódica. Yo tengo esta y buscar ese compuesto. Ustedes lo ven que está acá al lado de los metales, ¿cierto? Es un metal y se llama sodio. Entonces, ese metal sodio está combinado con un oxígeno, pero además de eso vemos que son dos sodios, ¿cierto? Bien, entonces, para la tradicional vamos a tener en cuenta, muy en cuenta, algo que es estos numeritos de acá, ¿cierto? Que ustedes los encuentran en sus tablas periódicas, ¿sí? Son estos de acá, que en su tabla periódica, en muchas tablas periódicas se llaman estados de oxidación y en otras tablas periódicas se llaman valencias. Bueno, muy comúnmente en las tablas periódicas se encuentran como estado de oxidación o estados de oxidación, ¿vale? En muy pocas encontrarán valencias, pero es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a tomar el sodio y el oxígeno, ¿listo? Y su estado de oxidación. Recuerden que el estado de oxidación del sodio es 1 nomás, ¿listo? Es 1, ¿vale? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para entender sobre esto y la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional, ustedes pueden ver que hay que nos van a pedir los estados de oxidación en un elemento. Entonces, ustedes van a encontrarse que hay elementos que tienen un solo estado de oxidación, otros elementos que tendrán dos estados de oxidación, otros elementos que tendrán tres estados de oxidación. A ver si me encuentro. Este tiene tres estados de oxidación, que es 6, 4 y 2. Este tiene 5 y 3 y este tiene 4, ¿cierto? Y ustedes encontrarán unos que tienen cuatro estados de oxidación, ¿cierto? Que es 7, 5, 3 y 1. Y encontrarán otros que tienen más de cuatro estados de oxidación, que por ejemplo es el nitrógeno que tiene 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno, estos entonces en la nomenclatura tradicional van a jugar un papel fundamental. Son por la cantidad de estados de oxidación que se le coloca nombre o se le da una nomenclatura a un elemento en la nomenclatura tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes se dieron cuenta que el sodio tiene un solo estado de oxidación, entonces vamos a esta tablita de acá. Cuando tiene un solo estado de oxidación, que es este uno de acá, cuando tiene un solo estado de oxidación, que es en el caso del sodio, que el caso del sodio, si ustedes van a su tabla, como vimos ahí, tenía uno, ¿cierto? Que es un único estado de oxidación porque el sodio no tiene más estados de oxidación. Entonces, nuestro nombre va a ser terminado en ico, ¿cierto? Voy a explicar eso. Entonces, en la nomenclatura tradicional, ustedes van a usar lo siguiente, van a tener presente lo siguiente. Cuando vayan a nombrar en la nomenclatura tradicional, ustedes tengan en cuenta esto. Se escribe primero la función, después se escribe la raíz del elemento más el prefijo o sufijo, o los dos, ¿cierto? Prefijo
y o sufijo, vamos a colocar prefijo y o sufijo de la nomenclatura tradicional. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, nosotros vemos que este tiene un estado de oxidación y tiene oxígeno. Por ende, es un óxido. Lo reconocimos. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que el oxígeno se puede combinar con metales y con no metales. Entonces, ahí está cumpliendo la norma. Listo. Ahora, si el estado de valencia del sodio es uno, el estado de valencia es uno del sodio. A ver si encuentro acá el símbolo, perdónenme un momento. Bueno, muy bien, retomamos acá. Entonces, el sodio tiene uno como estado de oxidación, ¿cierto? Que es este de aquí arriba. Y el oxígeno tiene -2. El oxígeno siempre trabaja con -2 cuando está oxidando algún elemento. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, recuerden que ustedes vieron esto más o menos en octavo, que les decían, creo, algunos, los que lo recuerden, que se cruzaba las cifras, ¿cierto? Vamos a verlo un poquito más de cerca acá. Ok, y se cruzaban las cifras, ¿cierto? O sea, lo que hacíamos era este se pasaba para acá y este para acá, ¿sí? Algo así nos decían a nosotros en los cursos anteriores. Entonces, eh, cuando hacíamos ese cruce, lo hacíamos para hacer lo siguiente. Y es que yo voy a multiplicar el uno del sodio por este 2 de acá, ¿cierto? ¿Para qué lo multiplico por el 2? Para que me dé un 2 positivo, ¿cierto? 2 menos el 2 del oxígeno y eso quiere decir que eso está, las cargas están equilibradas. Bueno, entonces ya viendo que las cargas están equilibradas, las fórmulas no se pueden escribir con las valencias. Entonces, listo, ya sé que eso está correctamente em, equilibrado y voy a colocar ahora el nombre. Como sé que el sodio tiene una sola valencia y que está correctamente equilibrado, entonces voy a buscar en esta tabla y vemos que tiene un estado de oxidación y que el sufijo va a ser ico. O sea que el nombre de esto va a ser, recuerden, primero va el nombre de la función. ¿Listo? O sea, va oxígeno. Y después va la raíz del elemento. ¿Cuál será la raíz? Sod, sodio. Bueno, sod, ¿vale? Hasta ahí, sod. Y vamos a colocar el prefijo o el sufijo o el prefijo o el sufijo de la nomenclatura tradicional, que va a ser este, que es ico. ¿Listo? Entonces va a quedar sódico. ¿Vale? Así es que es la nomenclatura tradicional. Bueno, ahora pasamos a la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática va a ser mucho más fácil colocar el nombre, ¿cierto? En la nomenclatura sistemática lo que vamos a hacer es colocar el número del prefijo
la función más, vamos a poner D en este caso, más el prefijo más el elemento. Sí, tal vez se pueda ver un poco que sea más larga que la anterior, pero en realidad no lo es. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos óxido de sodio, ¿sí? Entonces colocamos óxido de sodio. A grosso modo, visto desde lo sencillo, es óxido de sodio, ¿vale? Pero nos dice que el sodio tiene dos, o sea, hay dos átomos de sodio. Entonces vamos a colocar eh, monóxido de sodio. Y aquí no sería de sodio, sino de disodio. Porque ustedes se preguntarán por qué monóxido y por qué de disodio. Ustedes se dan aquí a la tablita. Cuando tiene un solo elemento, el compuesto o la fórmula química, que es el caso del oxígeno, que solo hay uno. Recuerden que cuando no está el, el número uno al lado del elemento, significa que el elemento tiene un átomo dentro del compuesto y no hay necesidad de escribir ese uno, ¿vale? Pero ahí está. Entonces, como nosotros vemos la función es oxígeno, recuerden eso, entonces le colocamos prefijo también a la función. Entonces será monóxido por el mono de acá, monóxido de disodio porque hay dos sodios, ¿vale? Y aquí colocamos di, si fuera tres sodios, pues de trisodio, si hay seis hexasodios, si hay, ¿vale? Lo mismo el oxígeno, si eran dos, tres, cuatro oxígenos, entonces buscamos acá y le colocamos el nombre respectivo, ¿bien? Ahora en la nomenclatura SOC, la nomenclatura SOC, muy similar a la nomenclatura tradicional, se basa en los estados de oxidación. Pero también su denominación o la manera como se disponen los nombres a los elementos en esta nomenclatura va a ser obviamente con una regla, ¿cierto? Que es muy similar, o más bien muy propia de ella, ¿cierto? Es corta, pero tiene algo en particular que se llama o se denomina por números romanos. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo funciona esto. Aquí podría colocar número romano o número de oxidación, que también está bien. Entonces, vamos a buscar aquí en los números romanos el estado de oxidación del elemento. Entonces, recuerden, vuelven a ir a su tabla periódica, la miran acá, es el sodio, ¿vale? Ustedes buscan aquí, recuerden que el sodio, el número de oxidación del sodio es 1. Sí, es este uno de acá, perdón. Uno, ¿sí? Ustedes toman ese uno y se vienen otra vez para su tablita, para el desarrollo de su fórmula o de su nomenclatura y observen, como el sodio tiene un estado de oxidación, entonces ustedes van a colocar otra vez, recuerden tomando de ejemplo acá, la función va primero, óxido es la función, nos dicen que después va un D, después dice que da el nombre del elemento, sodio, y después nos dicen que entre paréntesis va el número de oxidación, pero ese número de oxidación se coloca en número romano. ¿Listo? Y el número de oxidación es 1. Entonces, óxido de sodio, 1. Ahora bien, vamos a tomar como ejemplo el óxido de hierro.
¿vale? Entonces miramos, ¿cumple o no cumple este óxido la nomenclatura del óxido de hierro? Y vemos que sí, porque hay un óxido y hay un metal. Entonces, el hierro es un metal. Entonces vamos a empezar a colocar nombres. ¿Listo? Entonces, vemos, van ustedes a la tabla periódica. Esto ya lo voy omitiendo. Entonces, en la tabla periódica ustedes se dan cuenta que el hierro tiene dos estados de oxidación, que es más 3 y, perdón, primero es más 2 y luego más 3, ¿vale? Entonces, ya tomado esos dos, ustedes van empezando a ver cómo es esto. Obviamente, tengan en cuenta acá también lo de los estados de oxidación. En los estados de oxidación sería que el estado de oxidación del hierro, ¿cuál sería, muchachos? ¿Mm? Recuerden que el estado de oxidación con el que está siempre el oxígeno es con -2. Entonces, se multiplica por el submúltiplo. Entonces, sería 3 por -2. ¿Cuánto nos daría eso? -6, ¿cierto? Esto nos daría -6. Y nosotros necesitaríamos aquí un número que sea igual a 6. Y recuerden que el hierro trabaja con +2 y con +3. Entonces, como el hierro trabaja con +2 y con +3, vamos a deducir que aquí hay un +3, porque 3 por 2 da 6. Entonces, colocamos un 6 y eso nos va a dar 0. ¿Correcto? Listo, entonces sabemos que la ecuación o el compuesto está equilibrado. Y le podemos dar ahora sí la denominación, ¿vale? Y esa denominación será por sus estados de oxidación. Recuerden que el oxígeno, el hierro acá está trabajando con +3, o sea, él trabaja con +2, con +3 y estaría trabajando con el segundo estado de oxidación. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, recuerden primero al nombre de la función, que es óxido, y después iría la raíz, que es la raíz del elemento, que sería hierro, ¿cierto? Pero aquí en la tradicional hay el elemento hierro, el elemento azufre, eh, y creo que no son más elementos, si no se me escapan el elemento hierro y el elemento azufre. En la nomenclatura tradicional cambian sus nombres porque se le puede colocar, o no se le puede colocar, se le debe colocar en la nomenclatura tradicional óxido ferroso o férrico, según sea el nombre. Y en el azufre se le cambia a sulfuro, sulfúrico o sulfuroso. ¿Listo? Esos son unos tips para tener en cuenta en la nomenclatura tradicional. Entonces, en el hierro, ustedes van a colocar óxido Fer y vamos a mirar en nuestra tabla a cuál corresponde, si es a Ico, a oso, porque tiene dos estados de valencia. Recuerden que es por la cantidad de estados de valencia. ¿Listo? Entonces, recuerden que el sodio tenía un estado de valencia y lo revisamos acá, el sodio. Ahora nosotros estamos revisando el hierro. El hierro tiene +2 y +3. Entonces tiene dos estados de oxidación, ¿vale? Y vemos que ese tiene, el hierro de nosotros tiene +2 y +3 acá, ¿cierto? +2, que sería el menor, y +3, ¿sí? Nosotros vamos a ver que está usando +3 ese elemento en el compuesto, ¿sí? ¿Por qué está usando +3? Ya saben por qué está usando +3 acá. Porque nosotros ya vimos que cuando intentamos, o cuando más bien equilibramos ese compuesto, pues nos da que aquí debemos multiplicar 2 por 3 para cancelar el -6, que da el 2 por 3 del oxígeno. Ahora bien, vamos a tomar el del mayor. Bueno,
Y como el del mayor es más 3, entonces será ICO. Bueno, aquí no nos está cuadrando esto. Ok, nos dará este más 3 que es la nomenclatura de ICO. ¿Vale? Ahora bien, ICO lo vamos a usar dentro del compuesto que estamos usando. Vamos a borrar esto primero. Y ahora sí bajamos. Entonces aquí sería férrico. ¿Ok? Si esto fuera así, solamente el oxígeno con su -2 y el hierro con su +2, entonces este sería oso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sería el menor acá en esta nomenclatura, ¿cierto? Y se utilizaría el oso. Listo, eso es lo que se haría. Ahora vamos a ver aquí. Entonces sería en este caso, usaríamos esta tablita y vemos que hay 3 oxígenos. Entonces vamos a escribir trióxido, porque recuerden que es primero el prefijo y el prefijo se busca acá, ¿vale? Entonces son 3 oxígenos y se coloca trióxido más D. Entonces nos están diciendo ahí que para nombrarlo hay que colocar acá un D, más el prefijo de el elemento. Entonces vemos que es este, que es el hierro. Entonces aquí sí se utiliza hierro, pero se usa un prefijo. Entonces vemos que el hierro tiene 2 y sería dihierro. ¿Listo? Y ya. Así sería la manera de llamarlo acá. Ahora bien, acá sería, en la stock, sería que anotamos la función, que nuestra función acá es óxido, ¿cierto? D más el elemento que sería hierro. Y aquí estamos usando en las valencias. Recuerden, en la valencia aquí estamos usando, la valencia de este hierro es +3. Entonces aquí colocamos 1, 2 y 3. ¿Listo? Así sería como se dan los nombres en la nomenclatura tradicional, sistemática y stock, y son las más utilizadas en los oxígenos. Ahora vamos a ver en la función hidróxido, que son también las sales. ¿Sí? Los hidróxidos también utilizan mucho las 3 nomenclaturas. Entonces, vamos a observar cómo se les da nombre a estos compuestos. Aquí sí me tomé la tarea de usar compuestos diferentes. Entonces, aquí nosotros tenemos que tiene un metal, ¿cierto? Y tiene un OH, ¿vale? Aquí lo mismo tiene un 1H y el metal corresponde, ¿cierto? Es un hidróxido. Y así los demás, acá también un OH y un metal, aquí también el OH y su metal. Aquí también el cobre, que es un metal, y el OH. Y aquí el sodio y su OH, ¿vale? Entonces aquí ya están nombrados, ¿sí? Recuerden que es lo mismo que en el anterior, pero aquí la función va a ser con el nombre de hidróxido, ¿sí? Acá está la función hidróxido. Entonces ustedes aquí van a colocar hidróxido férrico. Pero ¿cómo se llama a algo que es un compuesto? Entonces recuerden que este compuesto, que es el compuesto hidróxido, está denotado por un negativo. ¿Sí? Ese negativo se coloca acá y cuando tiene un subíndice se multiplica. Entonces 3 por -1 o por ese negativo te va a dar -3. Y aquí entonces el hierro estaría usando el +3, ¿cierto? Estaría usando el +3, ¿vale? ¿Y eso cuánto nos dará?
Entonces vamos a hacer las cuentas. 3 menos 3 pues nos dará 0. Entonces están equilibrados. Nuestros, nuestros compuestos, nuestro compuesto está equilibrado dentro de sus elementos. Y ahora bien, entonces vamos a buscar, como el hierro es más 3, entonces vamos a nuestra tablita, observamos, vemos que es el mayor porque es más 3. Recuerden que el hierro trabaja con más 2 y con más 3. Y como es más 3, entonces vamos a ver que es ICO y se va a colocar hidróxido férrico. ¿Vale? Ahora aquí se colocan, recuerden, el número de los átomos dentro del compuesto. Entonces, dentro del compuesto tenemos que el prefijo será 3 porque se va nombrando de derecha a izquierda. Entonces, vamos a colocar primero el nombre de nuestra función y nuestra función es la función hidróxido. Ahora bien, eh, la precedemos de su prefijo que sería tri porque son 3 hidróxidos los que están ahí involucrados, entonces 3 hidróxidos, tri, tri y colocamos de monohierro. ¿Por qué? Porque hay un solo hierro. Recuerden que aquí no es por valencias, es por la cantidad de átomos dentro del compuesto. Ahora este monohierro se podría simplificar y quedar trióxido de hierro, ¿vale? Solo ocurre cuando es mono. ¿Listo? Solo ocurre cuando es mono. De lo contrario, no la pueden omitir. Ahora bien, aquí la nomenclatura stock, recuerden que es la función, la primera que se coloca el nombre. Y después va el conector D y después va el nombre del elemento más los números de oxidación que tenga ese compuesto, perdón, ese elemento que en este caso es el cobre. Y ustedes van a buscar en su tablita Cu, o sea, cobre, y observan que tiene dos números de oxidación y que en este caso el cobre está usando el número 2. ¿Por qué? ¿Por qué está usando el número 2? Porque aquí ustedes tienen que usar la estabilidad o el equilibrio de los compuestos. Entonces aquí está trabajando con 2, el OH, recuerden que este es negativo, entonces se multiplica 2 por menos 1 da menos 2. Y como este trabaja con 1 y con 2, entonces sería el cobre 2. ¿Listo? Y se anota cobre 2, porque la valencia aquí está funcionando con más 2 para poder que el compuesto sea equilibrado. Bueno, ahora bien, avanzamos. Listo, aquí esto sería la explicación del hidróxido. Listo, aquí hay más ejemplos. Ahora avanzamos con la función ácido. En la función ácido es recomendable usar solamente la nomenclatura tradicional porque si ustedes observan libros tanto especializados en química, en ingeniería química o en química básica, química general, química universitaria, ustedes van a observar que en los ácidos se utiliza solamente la nomenclatura tradicional, ¿sí? Entonces, pues no vamos a perder tiempo en estas otras dos y vamos a darnos cuenta cómo se nombran los ácidos por medio de la nomenclatura tradicional. ¿Listo? Vamos a observar si estos dos compuestos cumplen con ser ácidos. ¿Listo? Recordemos que un ácido debe contener hidrógeno al inicio de su fórmula, ¿sí? Y ácidos. Y probablemente se puede tener un oxígeno, ¿cierto? Que serían los hidrácidos o los oxáceos. Ujú. Ahora bien, vemos que nosotros tenemos acá que son dos
oxácidos porque contienen oxígeno y contienen hidrógeno, ¿cierto? Y además de eso contienen recuerden que el nitrógeno es un no metal y el azufre es un no metal. ¿M? Ahora bien, vamos a darle nombre con la tabla de la tradicional. ¿Listo? Entonces, tabla de la tradicional, vamos a ver. Entonces, como ya comprobamos que es un ácido, entonces recuerden primero al nombre de la función ácido, anotamos ácido y la raíz de el elemento que sería nitrógeno, ¿cierto? Recuerden que la función la está cumpliendo este oxígeno y este hidrógeno, por ende se coloca aquí ácido. Y queremos saber este ácido de qué es y solamente está el hidrógeno, entonces el nitrógeno, perdón, y entonces vamos a darle nombre a eso. Eso sería ácido nítrico. ¿Por qué nítrico? Recuerden que esto se maneja con las valencias. Entonces, aquí vamos a tomar que el oxígeno trabaja con -2 y 3 por -2, ¿cuánto les da eso a ustedes? Pues da 6, ¿cierto? Da -6 porque es el menos del 2. Entonces 3 por -2 da -6, que es el que saca en este oxígeno, ¿listo? Ahora el oxígeno trabaja con +1. Y el nitrógeno trabaja con +5. ¿Cuánto nos va a dar esto? Pues 0, ¿cierto? Si hacemos las respectivas sumas, nos va a dar 0. Bien, pero hay un dilema acá, que es un caso especial el ácido nítrico. Se llama ácido nítrico porque aunque el nitrógeno usa 5 valencias, las que se usan en estados de oxidación son solamente 2, ¿cierto? Que serían estas. Y recuerden que cuando tiene solo 2 estados de oxidación sería oso o ico. Entonces aquí sería ico, ácido nítrico. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a avanzar con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo mismo. Vamos a equilibrar valencias. Entonces el del oxígeno es -2. Entonces 4 por -2, ¿cuánto da? -8, ¿cierto? Y +2 del hidrógeno, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí para que nos quede más claro. Entonces sería 4 por menos da -8, que serían las valencias del oxígeno, más, vamos a anotar primero las del hidrógeno, que serían 2 por 1, que la valencia del hidrógeno es 1, entonces se multiplica por las veces del hidrógeno, quedaría 2, más, vamos a buscar en nuestra tabla periódica con cuánto puede trabajar el azufre, perdón. Y el azufre tenemos que trabajar con 2, 4 y 6. Entonces, para que nos dé el equilibrio del compuesto, vamos a anotar el 6. ¿Listo? Y eso nos daría 2 más 6 da 8, menos 8 da 0. Entonces, está equilibrada y sabemos que el oxígeno está trabajando con, perdón, el azufre está trabajando con +6 y +6, si ustedes buscan en su tabla periódica, es el último número de su estado de oxidación. Y además de eso, que tiene 3 estados de oxidación, ¿vale? Vamos a observarlo acá para que lo vean ustedes por sus propios ojos. Entonces, aquí trabaja con, el azufre trabaja con estos 3, ¿vale? Vamos a traerlo solamente nosotros con estos 3. ¿Listo? Esos 3 son con los que trabaja el azufre. ¿Listo? Y
está trabajando con el tercero. Entonces nosotros nos remitimos nuevamente aquí a nuestra hojita y le decimos y buscamos acá que el mayor es 3, ¿no? Entonces es ICO. Entonces por eso su denominación es ácido sulfúrico. Ahora bien, si aquí el oxígeno trabajara con 2, ¿cierto? Y aquí este trabajara, no trabajara, entonces 2 por menos 2, ¿cuánto nos da? 4. Entonces nos daría menos 4, ¿cierto? Pero, menos 4, pero, y el azufre trabaja con más 2. Ok, aquí podríamos colocarle al hidrógeno un 2 también. ¿Para qué? Para que el azufre nos trabaje con 2, ¿listo? En su valencia. Y 2 es el primer estado de oxidación dentro de los 3 estados de oxidación que tiene el azufre. ¿Listo? Y entonces aquí ya no sería ácido sulfúrico, sino ácido hiposulfuroso. ¿Por qué hiposulfuroso? Porque es este de acá. ¿Listo? Y así se le daría el nombre al ácido sulfúrico o al azufre. Bueno, en este caso sería sulfúrico, pero recuerden que el elemento se llama azufre. Ahora bien, en las sales es un caso especial, ¿listo? Y las sales se nombran muy particularmente, se nombran en función a la nomenclatura tradicional y a la nomenclatura stock, ¿listo? Y vamos a utilizar entonces este ejemplo. ¿M? Entonces vemos que es PO4 y manganeso o MnO4. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí, muchachos? Pongan atención porque la función sal es muy diferente a las funciones anteriores. Entonces, la función sal, recordemos aquí que hay sales binarias, sales oxácidas, sales ácidas, sales hidroxisales y sales dobles, ¿cierto? Esta es la función de pronto un poco más complicada porque tiene más hidroxisales e identificarla resultaría un poco más difícil, ¿cierto? Entonces, acá en este tenemos que tiene un metal, ¿cierto? Tiene este es un no metal porque es el fósforo y tiene oxígeno. ¿Listo? Entonces, cuando tiene un metal y un metal y un no metal, recuerden que es una sal oxácida. ¿Listo? Y aquí nosotros vemos que tiene un óxido o un oxígeno, perdón, tiene un metal y tiene otro metal. Entonces, esta sería una sal doble porque tiene dos metales. ¿Listo? Rectifico el manganeso. Sí, los dos son metales. Entonces el potasio son metal más metal. ¿Listo? Cuando tiene metal más metal sería un ácido, una sal doble. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí es totalmente diferente a los otros. ¿Listo? Y es lo siguiente. Entonces, ustedes se van a tener que remitir a algo que se llaman la lista de los iones. ¿Vale? Que esa lista de los iones contienen iones y cationes. Y ustedes preguntarán, ¿por qué?
Porque los iones y los cationes forman una sal, siempre. ¿M? Son, están compuestos siempre por una parte positiva y una parte negativa. Entonces recuerden que los metales siempre tienen partes positivas y algunos no metales tienen partes negativas. Entonces eso es lo que conformaría realmente una sal. Los iones, un anión, más bien un cation y un anión. ¿Vale? Bueno, y ahora entonces ustedes se van a remitir a esta tabla de aquí y van a buscar en esta tablita, van a buscar los iones. ¿M? Ustedes ven que hay cationes y aniones, ¿listo? Y esta se llama una tabla de iones. ¿M? Entonces en esta lista ustedes pueden observar, esta lista ustedes las pueden bajar de internet o pues si me escriben yo se las facilito. Entonces ustedes van a ver. ¿M? Aniones. Entonces, vamos a ver primero los cationes. ¿Listo? ¿Por qué primero los cationes? Porque son los que van primero. Vemos que está el sodio. ¿M? Y vemos que está eh, el PO4. ¿Listo? Vamos a ver cómo se llama este cation. ¿Listo? Y ese cation se va a llamar PO4. PO4. Tenemos el PO4. Aquí está. ¿Listo? Entonces ustedes pueden observar que está PO4 acá. Y ese se llama, en la nomenclatura tradicional, se llama ortofosfato. ¿Vale? Ortofosfato o fosfato. ¿Listo? Vamos a dejarlo solamente fosfato, pero se llama ortofosfato. ¿Listo? Y nos remitimos nuevamente a nuestras fórmulas. Aquí está. Entonces, fosfato sódico. ¿Listo? A este sí le vamos a colocar el nombre de la nomenclatura tradicional por medio de sus cargas. ¿Listo? Como ustedes ven, eso también lo pueden mirar, lo pueden observar acá. Como ustedes pueden ver aquí, en el ortofosfato, ustedes ven que este tiene tres cargas negativas, ¿cierto? El ortofosfato o fosfato tiene tres cargas negativas. Entonces, con esas tres cargas negativas nos vamos a ir aquí. ¿Sí? Y vemos que tiene un 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sodio tiene un más 1. Entonces, como este tiene menos 3, tenemos que igualar el sodio y 3 por más 1 va a dar más 3. Entonces, menos 3 más 3 da 0. ¿Listo? Y como el sodio tiene una sola valencia o un solo estado de oxidación, vamos acá y es ico. Entonces, fosfato sódico. ¿M? Ahora bien, aquí vamos a buscar el permanganato, ¿cierto? Claro que aquí ya pues está adivinado, permanganato, que es esta de últimos. Entonces se llama, en la estructura tradicional se llama permanganato y tiene un solo em, estado de oxidación o tiene estado de oxidación más bien menos uno. ¿Listo? El permanganato, el permanganato tiene un único y más bien tiene menos uno en su estado de oxidación. Vamos a ver qué función cumple acá. Entonces recuerden que el sodio es más uno, ¿cierto? Y este menos uno, entonces en cuanto a las cargas están estables y quedaría permanganato potásico. ¿Por qué potásico? Porque el potasio solo tiene uno. ¿Listo? Ahora vamos a la nomenclatura de stock. ¿Listo? Y aquí recuerden que es por el número que tiene en la valencia del elemento. Entonces aquí el número de este es 1 y se coloca acá 1.
Aquí el potasio también tiene 1, entonces aquí se anota 1. Y aquí también se utiliza la tablita de los iones, ¿cierto? Y recordemos que el ion es el ion fosfato y aquí es el ion permanganato. ¿M? Listo, muchachos. Entonces, esta es la explicación de todas las funciones. Por favor, tienen que aprendérselas porque vamos a hacer ejercicios sobre esto, ¿vale? Entonces, hasta luego.